Bien, muchísimas gracias. Como ya se ha anunciado y les reitero, el tema de hoy nos convoca a hablar muchos tópicos relacionados al delito de tráfico ilícito de drogas. Para ello, hemos hecho estas presentaciones que están básicamente orientadas a tratar cada uno de estos ámbitos y sobre todo aterrizar en un aspecto absolutamente importante que corresponde a este delito, que actualmente y que definitivamente lo tenemos sancionado en nuestro Código Penal. Bien, cuando hablamos del delito de tráfico ilícito de drogas, es importante remitirnos a aspectos y a instrumentos internacionales que respaldan la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en particular. Estamos hablando de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de los estupefacientes de Ginebra, que incluso, fíjense, el año 1931 es uno de los instrumentos internacionales que tiene mayor data. Fíjense la fecha. Y así sucesivamente viene evolucionando en el tiempo. Estamos hablando después de la Convención Única de Sustancias Estupefacientes en 1961, que es el primer tratado de magnitud mundial encaminada a combatir el narcotráfico con un enfoque unilateral. Y así, avanzando un poco más en el tiempo, tenemos el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Tenemos la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que esta aún es mucho más conocida, de reciente data, 1988, relativamente reciente, pero que se utiliza hasta la fecha para efectos de justificar alguna medida en contra de este delito, que sobre todo en este contexto impone sanciones relativamente novedosas también, buscando, por un lado, garantizar un control efectivo en la producción de drogas, atacando las ganancias mediante el decomiso de bienes o la entrega vigilada. Sobre esto es importante por cuanto ya en la normativa y en los convenios internacionales se recomienda a los estados parte, pues, imponer sanciones. Se recomienda además que los estados partes tomen en consideración algunas medidas, como la incautación o como una medida definitiva el decomiso. Esta es un convenio internacional que pues marca la pauta para efectos de, sobre todo, adoptar medidas de combate y sanción en contra de este delito de tráfico ilícito de drogas. Por eso es que es usual que ustedes recurrentemente en las justificaciones, al menos en materia nacional y latinoamericana, consigan esta referencia, Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Bien, en esta misma línea tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Vamos avanzando con un convenio Rodrigo Lara Bonilla. También entenderán que este contexto tiene mucho que ver con nuestro país hermano de Colombia, entre los países miembros del Acuerdo de Cartagena sobre la cooperación para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de drogas, de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Asimismo, la decisión 602, que es por sí misma una norma para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Fíjense todo este recuento que venimos trabajando, que básicamente lo que hace efectivamente es ubicar todos los instrumentos internacionales que permiten, pues, avalar alguna medida desde el aspecto incluso preventivo en el propio proceso penal y hasta extrapenal. Entonces, se ha tratado de abordar este fenómeno del tráfico ilícito de drogas desde todas sus aristas. Fíjense, todos los convenios que desfilan desde el año 1930 en adelante y vienen evolucionando con estos cambios. Ahora bien, sobre todo es importante tener en cuenta instrumentos internacionales elaborados en el marco de estas convenciones internacionales. Bien,
hay una estrategia y hay un plan hemisférico, esto lo pueden ubicar también en línea. Hay un plan hemisférico de acción sobre drogas del año 2011 al 2015, por ejemplo, que pueden ubicarlo para efectos de revisar toda esta línea o este plan estratégico que efectivamente lo que hace es buscar formas de sancionar correctamente este delito, porque de hecho se llega a la conclusión de que el delito ha desbordado cualquier política que pueda adoptar el Estado. Siempre y lamentablemente la criminalidad organizada va un paso adelante y por tanto los instrumentos internacionales nos ayudan pues a uniformizar algunos criterios, a que los países miembros adopten ciertos criterios que permitan pues combatir de una manera más efectiva, de una manera más acelerada estos fenómenos criminales. Tenemos en esta línea también las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, que son algunos periodos ordinarios, y dentro de estos, algunos planes que se han ubicado. La promoción y protección de los derechos humanos en la búsqueda de nuevos enfoques y soluciones efectivas en el desarrollo e implementación de políticas para atender el problema mundial de las drogas en las Américas. Fíjense uno de los tantos puntos de trabajo. ¿Qué más? La declaración de Antigua Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. El uso tradicional del masticado de la hoja de coca es otro de los puntos que se abordan en estas asambleas. La estrategia hemisférica sobre drogas y la elaboración de su plan de acción. El plan de acción hemisférico que ya les he mencionado, las modificaciones al reglamento, que es el modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves. De acuerdo a ello, pues se puede verificar que existe no solamente el fenómeno criminal del tráfico ilícito de drogas, sino que este viene acompañado de muchísimos otros. Estamos hablando de que en el marco de la criminalidad organizada también puede cometerse este delito, que puede ser también este delito un delito fuente, un delito precedente, el delito de lavado de activos, y así sucesivamente. Entonces, no es un delito aislado, sino que su naturaleza, su combate corresponde también a países miembros de esta asamblea que se ha instalado. Asimismo, ¿no? Nuevos desafíos de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, sobre todo en cuanto al proceso de revisión y actualización de la estrategia antidrogas en el hemisferio y su plan de acción. Por último, y entre otros aspectos, el análisis técnico de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas sobre el estudio de la conveniencia para elaborar un proyecto de convención interamericana para combatir el lavado de dinero. Nuevamente, el delito no presentado desde un aspecto aislado, sino además como un delito que se relaciona con otros más, el delito de lavado de activos. ¿Y esta cuál es su relación? Que puede ser considerado un delito precedente, un delito previo del delito de lavado de activos, que puede ser considerado un delito que se desarrolle en el marco de la criminalidad organizada y por tanto un delito que acompaña en concurso real a este delito conocido como crimen organizado, entre otros. Otros instrumentos internacionales, tenemos también el Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos. Hemos tratado aquí de hacer una búsqueda de cirujano de todos los marcos internacionales que ustedes pueden revisar si están interesados en este tema, si están interesados en escribir sobre este tema. Tienen aquí muchísimo material que les puede considerar revisar. Tenemos también la creación del Comité Andino para el Desarrollo Alternativo, que es conocido como CADA, la normativa andina para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de ilícitos y por último la Estrategia Andina de Desarrollo Integral y Sostenible. Si se dan cuenta, hasta ahora lo que estamos tratando son
este conglomerado, conjunto de instrumentos internacionales, y si bien este es un delito que tiene este trasfondo, ¿no? Si bien es cierto ello, también es totalmente relevante que tomen en consideración que es uno de los delitos que más instrumentos internacionales ha tenido para efectos de su combate. Todo este recuento que hemos hecho no es menor. Es un delito que sí ha tenido la total atención para efectos de combatirlo de una manera correcta. Estamos hablando no de uno, no de dos, no de tres, sino de muchísimos instrumentos internacionales que acompañan esta lucha en contra del delito de tráfico ilícito de drogas en todas sus manifestaciones. Ahora bien, algunas consideraciones ya del narcotráfico en el Perú, situándonos un poco más y delimitando este fenómeno a nuestro país. En el Perú se cultivan alrededor de 51.800 hectáreas de coca. Es un dato que debemos partir, por el que deberíamos partir. Esto significa, evidentemente, el 32% de la producción mundial en relación al cultivo. Y por eso es que el Perú es atractivo para el mundo, ¿no? Y por tanto, este delito no es un aspecto menor. Tenemos que estudiarlo en todas sus aristas. Tenemos además que por 1 hectárea de coca, un campesino llega a obtener 10 veces más de lo que obtendría si el cultivo fuera de café o de plátano. Fíjense estos datos. ¿Qué más? Tenemos asimismo que en los años 70 y 80, el negocio en el Perú se limitaba al acopio de la pasta básica de cocaína en el Alto Guayabo, droga que era utilizada, ¿no? Y luego era llevada a Colombia en avionetas. Actualmente, el narcotráfico en el Perú ha migrado a la zona del BRAE, ¿correcto? Entonces, estas son algunas consideraciones que vamos a tener en cuenta para hablar del narcotráfico en el Perú, porque no podemos ser ajenos a esta realidad y el Perú forma parte, lamentablemente, de estas cifras que incrementan este delito en particular. Bien, ahora vamos a continuar con ello. El Perú, además, es un país productor milenario de hoja de coca. Su cultivo, asimismo, con un máximo de 6 cosechas al año, es una actividad con mayor rentabilidad frente a los cultivos, como ya lo hemos indicado. Cultivos de arroz, cultivos de café, cultivos de cacao, de frutales y otros. Los pagos adelantados y garantizados de las cosechas, la falta de fiscalización por parte de las instituciones creadas para este fin, entre otros aspectos, han sido los principales incentivos mediante los cuales el narcotráfico nacional e internacional han promovido que se mantenga y se multiplique la superficie de estos cultivos. Esto está comprendido en uno de los reportes que ha hecho el mismo Congreso de la República en el año 2016 en un informe en la página 225. Es decir, nuevamente se reconoce este vínculo que tiene nuestro país con el delito de tráfico ilícito de drogas, o también comúnmente conocido como narcotráfico. Bien, entonces, con estas consideraciones tenemos algunas otras. Las rutas del narcotráfico, ¿no? Porque es importante conocer también este aspecto en macro. En las rutas del narcotráfico tenemos que dirigirnos necesariamente a las diversas vías por las cuales, evidentemente, se mueve este material ilícito. Estamos hablando de una vía aérea, estamos hablando de una vía terrestre, estamos hablando de una vía marítima, fluvial, lacustre. Y si hubiera otra vía, también tenemos que incorporarla, porque estamos
partiendo sobre la base de que lamentablemente la criminalidad, en este caso, léase lavado de activos, léase narcotráfico, léase criminalidad organizada, están muchos pasos antes de la justicia. Por tanto, las rutas del narcotráfico son diversas, la creatividad en su máximo esplendor. Tenemos, por ejemplo, una vía aérea, y aquí tienen este contexto, ¿no? En aeronaves, ligeras como avionetas, bimotores. Hay algunas rutas también y otros países vecinos. México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, se les hace familiar. Iquitos a Colombia, Brasil, Europa, San Martín a Colombia, Huánuco a Colombia y Brasil, de Puno a Bolivia, Argentina y Chile, de Tumbes a Ecuador y más. Podemos hacer una lista mucho más larga, efectivamente. Pero esta es la ruta que, digamos, es una de las más convencionales. Tenemos además una vía o una ruta terrestre donde ubicamos las carreteras troncales y de penetración para conducir a la droga a lugares de acopio, de consumo y además de comercialización terrestre. Tenemos la vía marítima, pluvial y lacustre. Marítima. Hay narcotraficantes dedicados al refinanciamiento de la droga enviada al extranjero mediante barcos mercantes de bandera nacional o extranjera. Fluviales, usadas antes de la utilización de las rutas aéreas, ¿no? Usadas solo para el transporte de pasta básica de cocaína a los lugares de acopio, sobre todo en estos aspectos internos del país. Lacustre, usada por organizaciones establecidas en Puno, los lagos, donde los encontramos, ¿no? Para la comercialización de las hojas de coca y o pasta básica en Bolivia, con uso de embarcaciones que surcan el lago Titicaca. Entonces, fíjense todo este recuento como les acabo de señalar. Y acá tenemos pues un gráfico que ilustra de una manera mucho más, fíjense, de una manera mucho más explicativa lo que les acabo de indicar. Aquí está el mapa de nuestro país y fíjense cómo se traslada por estas rutas. Tenemos nosotros muchísimos recursos, por tanto, no es extraño pensar que utilizamos todas estas vías para, lamentablemente, hacer estas rutas correctamente, ¿no? Hacer estas rutas que puedan derivarse a nuestros países hermanos. Y con esto, traficar con este material ilícito. Porque, ¿qué significa el tráfico? El tráfico es el libre tránsito. Y esto necesariamente viene acompañado de la mano de las rutas que tenemos, todas las que anteriormente hemos delimitado. Aquí está este gráfico que les puede ayudar a ustedes a comprender de una mejor manera el traslado por todas las vías de este material ilícito. Asimismo, también tenemos en este esquema un flujo de producción de la hoja de coca y la cocaína en el Perú. Fíjense cómo es que funciona esto. Esto está, tiene como fuente esta institución que se llama Devida, donde tienen pues este esquema, fíjense, producción de hoja de coca, nos dice, ¿no? Después está el acopio de la hoja de coca. ¿Dónde se acopia? ¿Cómo se acopia? Y aquí viene con estos cuadros, como lo ven. El acopio de la producción de hoja de coca destinada al tráfico ilícito de drogas, porque claro, una cosa es acopiar hoja de coca no destinada al tráfico ilícito de drogas y otra, que es materia de este análisis, la que sí es destinada para esta actividad delictiva. Luego, tenemos el acopiador informal. Por otro lado, tenemos un acopiador legal en el ENACO, inscrito así, y está subdividido por cada una de estas fases. En el caso del acopio de producción de hoja de coca destinada al tráfico ilícito de drogas, saltamos del comercio de hoja de coca y nos pasamos al consumo de la hoja de coca. Ahí tenemos a la hoja de coca disponible para la producción de cocaína. Y por otro lado, en el caso de la producción de cocaína, vamos avanzando un poco más en este esquema, tenemos la producción potencial de cocaína. Avanzamos un poco.
de esta producción de hoja de coca también tenemos ese segundo momento o esta segunda fase que puede ocurrir, el acopiador informal, que es lo que está subrayado como naranja o resaltado de naranja. En el momento del comercio de la hoja de coca tenemos a los comerciantes industriales informales. No podemos desconocer el fenómeno social o sociológico de la informalidad en nuestro país. Así que se ha comprendido también en esta estadística. Hay comerciantes industriales informales y también hay comerciantes tradicionales informales. Pasamos a un siguiente momento, el consumo de la hoja de coca, los consumidores de productos informales industrializados. Vayan viendo cómo va avanzando esta cadena de informalidad, que no solamente se restringe o limita al acopio, sino que esto avanza, trasciende comercio, consumo incluso de la hoja de coca. Ahora, en el otro aspecto, que es lo verde, como lo ven en la parte final, tenemos al acopiador legal inscrito en ENACO, una entidad, una institución nacional. Tenemos en la fase de comercio de hoja de coca los comerciantes tradicionales legales. Tenemos asimismo la producción ENACO. Tenemos además la exportación para producción industrial y por último los comerciantes industriales legales. En la fase de consumo de hoja de coca tenemos a los consumidores tradicionales y además que se desprende de los tres últimos de este bloque verde, los consumidores de productos industriales. Pasamos ya a la fase de producción de cocaína. Tenemos pues de este primer bloque que se desprende la producción ilegal o potencial de cocaína con la cocaína disponible para el comercio en cualquiera de los escenarios, ¿no? Y en ese punto también, en la fase verde, tenemos la producción de cocaína base. Fíjense esta reseña que se ha hecho, esa leyenda que está al final. La leyenda implica pues que la fase celeste es ilícita completamente. Y hay que distinguir lo ilícito de lo informal. Lo informal es la fase naranja. Y por último, la legal es la fase verde que está en la parte inferior. Entonces, importante hacer estas diferencias. No hay que confundir estos escenarios. La fase ilegal es esta primera que está marcada aquí. Tenemos la cocaína disponible para el comercio y por tanto en el consumo nacional y exportación de cocaína tenemos pues un consumo tradicional y tenemos además una exportación ilegal de cocaína. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esa diferencia entre legalidad y no legalidad. Siempre y cuando requiera de los permisos correspondientes, en este caso de ENACO, estaríamos hablando de un escenario legal. Bien, entonces eso sí nos va a ayudar porque esto está extraído de un documento que lo pueden buscar también abiertamente en la web, se llama Política Nacional contra las Drogas al 2030. Es un documento que ha sido elaborado por el gobierno peruano. Se llama así, repito, Política Nacional contra las Drogas al 2030. Bien, está organizado y realizado también por la Comisión eh, Nacional para el Desarrollo y Vida, por eso es las siglas, ¿no? De Desarrollo y Vida sin Drogas, ¿ok? Por eso se llama así la fuente de vida en sus siglas, que se denomina, repito, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Puntualmente es una página del gobierno, lo van a encontrar ustedes como Política Nacional contra las Drogas al 2030. Por eso es que hemos tratado de utilizar data actualizada para efectos de esta sesión de clase. Avancemos un poco más en esta línea. Tenemos pues ahora la lucha contra el narcotráfico en el Perú. ¿Sí? En esta línea tenemos pues estos rubros. La política, en el caso
peruano hay algunos hitos que podemos resaltar. En el año 1991, por ejemplo, en los años 90, el convenio entre Perú y Estados Unidos sobre la política de control de drogas y el desarrollo alternativo. Hay convenios que permitieron a la política integral para lo que el Congreso delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de lucha contra el narcotráfico. Asimismo, se crean comisiones de lucha contra el consumo de drogas que se llama contradrogas. En la política exterior no es un aspecto ajeno, sino que el Perú también mantiene convenios bilaterales en esta materia con muchos países, principalmente fronterizos y ampliándose a centroamericanos. Un aspecto importante, ya hablando en temas generales, macros, ustedes pueden verificar que en nuestro país, si bien el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica y así sucesivamente la modalidad agravada, sobre todo esta última, es la que no tiene beneficios penitenciarios en nuestro país. Está fuertemente sancionada, drásticamente sancionada. Es decir, si a una persona, sobre todo extranjera, porque según las estadísticas, ustedes revisen también informes estadísticos penitenciarios, el último que tenemos en nuestro país es el de junio, ¿ok? El de junio de 2024 arroja lo siguiente, que el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada está compuesto por un grupo principalmente extranjero. Y de ese grupo principalmente extranjero, podemos verificar que no existen beneficios penitenciarios de libertad condicional o semilibertad. ¿En qué se traduce esto? Que no pueden salir anticipadamente personas que hayan cometido estos delitos por la gravedad. Estamos hablando puntualmente del artículo 297 del Código Penal. ¿Bien? Y además me preguntarán, ¿pero qué beneficio sí tiene? Claro, el beneficio y el único que tiene es el beneficio penitenciario de redención de penas. Pero aquí también hay digamos, una discusión a nivel de normas penitenciarias en el tiempo, porque lo que corresponde es una redención de penas por, ¿no? Una redención de penas del 6 por 1. Importante también. Es decir, que cada 6 días que transcurran trabajando o estudiando, me corresponderá la redención de un día de pena al delito, ¿no? A la condena total que me han impuesto. Es un beneficio penitenciario bastante drástico, pero es el único aplicable a estos casos. Y esto viene en la línea, pues, de la lucha contra el narcotráfico en el Perú, porque parten de esta política de que efectivamente no se puede liberar a diestra y siniestra personas implicadas por este delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Que correcto, la forma de manera específica para llamar al delito conforme a nuestra normativa es tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada o en la modalidad básica. Ahora bien, y esto viene justamente en esta línea de las políticas internas y además externas. Tenemos muchos convenios, tratados internacionales suscritos, celebrados por el Perú como una de las partes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el Perú. En esta línea tenemos el desarrollo histórico en materia del tráfico ilícito de drogas. Tenemos pues la ley 26247, que es de 1993, noviembre de 1993, nos indica pues, y en este caso se faculta a las Fuerzas Armadas a perseguir y detener a implicados del tráfico ilícito de drogas en zonas sin programa nacional de prevención y rehabilitación, poniéndolos de inmediata disposición a la dependencia policial más cercana. Fue posteriormente derogado 3 años después y tenía como exposición de motivos, eso es lo más resaltante, la Policía Nacional del Perú
Esto de manera textual resumirá la responsabilidad de la lucha del tráfico ilícito de drogas sustituyendo a las Fuerzas Armadas. De esta manera, la actuación de las Fuerzas Armadas concuerda con lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, la ley 25410, avanzando un poco más, que esto es de 1992, propone la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas no declaradas en emergencia. Fíjense entonces, a nivel, digamos, formal, tenemos todos los blancos cubiertos para la lucha en contra de este delito. No obstante, ya en la práctica podemos identificar todos los flagelos permeables que nos ha evidenciado la realidad nacional. ¿Qué más? Tenemos asimismo un sector militar y la misma Policía Nacional del Perú que ahora mismo tiene, entre otras facultades adicionales, ¿no? El sector militar en el año 1991 se organizó el Comando Operativo del Frente Interno y a cargo de la Policía Nacional del Perú tenemos que a lo largo de los años tuvieron distintas manifestaciones en la prevención, investigación y combate contra el tráfico ilícito de drogas. Entre estas podemos resaltar la supervisión de los aeropuertos y puertos fluviales y lacustres, situados en las regiones productoras de coca del país, sobre todo estas como foco central. Destrucción o inutilización de las pistas de aterrizaje ilegales. Tenemos el registro diario de movimiento de aeronaves, las compañías de aviación comercial que operan en las áreas productoras de coca y la exigencia del registro ante las autoridades policiales pertinentes. Asimismo, tenemos pues en el desarrollo histórico en el Perú que la historia de este delito, ¿no? De una manera convencional, genéricamente conocida como narcotráfico, comenzó en el Alto Guayaga en el año 1975. De allí se expande como una epidemia, porque esto es así, lamentablemente la criminalidad crece de una manera exponencial, incontrolable, llegando a abarcar 14 departamentos. ¿Cuántos tenemos? 24, 25 con el Callao. 24 de los 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao, tenemos 14 de estos copados, en los que se llegó a cultivar más de 200.000 hectáreas de la coca ilegal. Todo el negocio estuvo controlado por el cartel colombiano de Medellín y de Cali. Por eso es que no es ajeno que tengamos convenios con dicho país. A los intermediarios nacionales se les conocía como firmas. Probablemente la más recordada sea el Vaticano. Es un caso que también lo he colocado en esta presentación, que lo podemos tocar, pero es uno de los más emblemáticos en esta materia. En esta década de los 80 y los 90 fueron épocas de las conocidas como narcoavionetas, con las que se transportaba casi el 100% de PVC hacia Colombia. Por eso es que repito que nuestro país es totalmente atractivo para países hermanos y extranjeros, pues que por el cultivo de la coca, de la hoja de coca. Ahora, a fines de los años 90, puntualmente en el año 1999, ingresaron al país los cárteles mexicanos, convirtiendo pues al Perú por segunda vez en el primer productor de coca y de cocaína en todo el mundo. Por eso es que en este recuento histórico no podemos obviar al Perú. Lamentablemente estamos en la historia porque nuestro país fue el foco central de estos cárteles que acabo de indicar. Ahora, con los cárteles mexicanos se ha democratizado este tráfico. Es lo que se conoce como este fenómeno también de democratización del tráfico, con estos cárteles que acabamos de mencionar. Ahora bien,
Vamos a ir avanzando un poco más ya aquí en este aspecto del combate, la lucha, la prevención y la sanción contra este delito. Hay oportunidades de prevención y alternativas de solución. En el documento final del periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el programa o el problema, perdón, mundial de las drogas en el año 2016, se establece, entre otros aspectos, lo siguiente. Hay 3 puntos claves. Recomendaciones operacionales sobre el desarrollo alternativo, cooperación regional, interregional, internacional, para lograr una política de fiscalización de drogas equilibrada y orientada al desarrollo. Recomendaciones operacionales sobre la reducción de la oferta y la demanda y medidas conexas. Aplicación eficaz de la ley. Respuestas a la delincuencia relacionada con las drogas. Y claro, tenemos nuestra normativa penal que lamentablemente, pese a tenerlo regulado, pese a tenerlo con penas tan altas, porque fíjense, la pena básica es de 8 años a 15 años. Y así podemos desglosar las modalidades agravadas con penas que crecen y elevan esta cifra, este margen punitivo. Entonces, no es un problema propiamente del punitivismo que se le otorga al delito cometido. Este es un aspecto que viene, pues, desde un aspecto anterior, desde un fenómeno o un tratamiento anterior de la prevención. ¿Qué estamos haciendo para evitar que se cometan estos delitos? Y por eso es que acá este segundo bloque son las recomendaciones operacionales sobre la reducción de la oferta y las medidas conexas, aplicación eficaz de la ley, eficaz, respuestas a la delincuencia relacionada con las drogas y la lucha contra el blanqueo de dinero viene relacionado también. El delito de tráfico ilícito de drogas puede ser en muchas ocasiones un delito precedente, un delito fuente del delito de lavado de activos o el blanqueo de capitales conocido en países extranjeros. Y la promoción de la cooperación judicial común y compartida, también ello, porque estamos hablando de que este delito es transnacional. Recomendaciones operacionales sobre la reducción de la demanda y las medidas conexas unidas a la prevención y el tratamiento, así como otras cuestiones relacionadas con la salud. Ahora, en este siguiente cuadro tenemos, pues, de una manera mucho más ilustrativa y gráfica las oportunidades de prevención y alternativas de solución, separando aquí un factor asociado. Aquí vamos a ver un recuento de 3, un subfactor y por último la alternativa de prevención y futura solución. En este primer aspecto, en esta primera columna, tenemos en el factor asociado la presencia de cultivos ilícitos en zonas estratégicas. Para ello, un subfactor de desventajas competitivas de las cadenas de valor ilícitas para el acceso a mercados y con ello acompañado de brechas de infraestructura y de servicios públicos en zonas de producción ilícita de drogas. ¿Cuál es la alternativa de prevención y futura solución? El desarrollo alternativo integral y sostenible. En este segundo bloque, la disponibilidad de drogas para el tráfico ilícito. El otro factor. Subfactor, desvío de la producción de hoja de coca hacia el tráfico ilícito de drogas. El desvío de los insumos químicos, no solamente de la producción de la hoja de coca, sino de insumos químicos y productos fiscalizados hacia el tráfico ilícito de drogas. Alternativas de prevención y futura solución. Control de la producción y comercio ilícito de drogas. Complicado. Por último, el consumo de drogas en poblaciones en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, el BRAE. Subfactor, lo desglosamos, inicio temprano del consumo de drogas. Y asimismo, la escasa cobertura de atención terapéutica para el tratamiento de adicción de drogas. Alternativa de solución. Para el caso primigenio, de inicio temprano, prevención del consumo de drogas. Adelantémonos a eso. Y por otro lado, ya el tratamiento propiamente dicho de la adicción a las drogas.
Entonces, si se dan cuenta, es un problema macro y por eso es que es considerado un delito contra la salud pública. Ahora bien, factores a considerar para el establecimiento de mecanismos de prevención adecuados. Hay diversos factores, desde la territorialidad, como lo vienen aquí a ver, hasta la temporalidad y complementariedad. En el caso de la temporalidad, hay fases de ingreso, de recuperación, de consolidación, de egreso incluso, y así sucesivamente. Ahora, en estos factores a considerar para el establecimiento de mecanismos de prevención adecuados. Fíjense además, hemos colocado dos de estos, pero podemos hablar de muchos más. ¿Qué significa ello? Pues que dentro de estos factores tenemos los de derechos humanos. ¿Qué significa el factor de derechos humanos? Significa que estamos hablando de un aspecto, sobre todo, de población vulnerable. Acá se asegura, en este factor propiamente, que las personas destinatarias de los servicios de la política, con especial énfasis en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por eso es que este enfoque de derechos humanos no es menor. Y que estas personas en situación de vulnerabilidad sean reconocidas pues como titulares de derechos, lo cual genera además, ser titular de derecho genera, por otro lado, la obligación estatal, ¿no? De respetar, de proteger, de adoptar medidas para hacerlas efectivas. Entonces aquí esto viene acompañado de un compromiso por parte del Estado para efectos de cumplir estos criterios. Ello implica, asimismo, la generación de diversas acciones, conductas, actividades que permitan corregir desigualdades existentes, las cuales conllevan a un trato desigual y discriminatorio. El otro aspecto que hemos colocado aquí es la interculturalidad. ¿Qué significa esto? Que en cristiano la interculturalidad es un proceso propiamente de intercambio, por eso se llama así, interculturalidad. ¿Intercambio de qué? De diálogo. ¿Intercambio de qué? De aprendizaje, que sobre todo busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnicos, culturales, que compartan un espacio a partir del reconocimiento y además de la valoración positiva de sus diferencias culturales. Esto ha sido recogido así por el Ministerio de Cultura en un informe que ha realizado en el año 2015. En pocas palabras, implica pues en este bloque asegurar sobre todo que la provisión de los diversos servicios estatales, ¿no? Y no solo servicios, sino también productos orientados al fortalecimiento de cadenas de valor lícita y sobre todo a la reducción de daños asociados al tráfico ilícito de drogas. Beneficie el desarrollo de los pueblos indígenas originarios y del pueblo afroperuano. Las personas, por eso es el enfoque de derechos humanos. Hay diversos otros enfoques más. También podemos identificar dentro de este manual o de este informe se ha consignado también el enfoque género. En el enfoque género se han ubicado ciertas políticas, ¿no? Que en el marco del componente del desarrollo alternativo, integral, sostenible, del acceso a las mujeres en igualdad de condiciones, a recursos, políticas públicas, servicios orientados al fortalecimiento de las cadenas de valor lícitas. Hay uno más que es conocido como el curso de vida, así se llama. Otro de los factores que se han tomado en cuenta se refiere básicamente al reconocimiento de que las conductas, las actividades que se realizan en diversos momentos de la vida, estamos hablando de todo un periodo propiamente, impactan en la vejez. Por eso se llama el curso de vida.
¿no? En el marco de este componente propiamente de prevención del consumo, ¿no? Es una mirada, digamos, retrospectiva y a futuro, lograr acciones de prevención en edad juvenil. Servirán efectivamente para promover que la persona pueda tener un envejecimiento digno y activo. Entonces, estamos hablando de muchísimos factores que coadyuvan con la prevención en el caso del delito de tráfico ilícito de drogas. Como saben, ustedes seguramente han pasado por diversas losas deportivas, por diversos campos en los cuales dice, ¿no? La palabra, eh, no a la droga, sí al deporte. Entonces, son ciertas campañas, ciertas políticas preventivas que se utiliza también por parte de nuestro Estado para efectos de incentivar conductas deportivas y más bien desincentivar estos aspectos, sobre todo enfocado en los jóvenes. Esta es un, una política preventiva que me parece se ha dejado de lado, pero que necesita entrar con mayor rigurosidad, porque en nuestros jóvenes efectivamente tenemos una mayor capacidad de propensión, de inclinación para este consumo, tráfico y demás de esta sustancia química ilícita. Ahora bien, los factores a considerar para el establecimiento de mecanismos de prevención adecuados. En esta misma línea tenemos algunas políticas relacionadas que vamos a desglosar a continuación. Hay un nivel vertical de alineamiento. Tenemos aquí el acuerdo nacional donde se han desglosado otros puntos como democracia, Estado de Derecho, equidad, justicia social, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Un plan estratégico de desarrollo nacional donde tenemos la igualdad de oportunidades, donde estamos viendo este bloque anterior, ¿no? Acceso universal a los servicios básicos, un Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo garantizado a la seguridad nacional. Tenemos, por otro lado, la economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. Así vamos avanzando. Algunas otras políticas relacionadas. Fíjense este marco que tenemos aquí, el nivel horizontal de alineamiento, política nacional agraria, ambiente, seguridad, todos los aspectos y ámbitos que están comprendidos para efectos de abordar el combate de este delito. Competitividad y productividad, política nacional de cultura, inclusión financiera, transversalidad del enfoque intercultural, promoción de la inversión privada en asociaciones público-privadas y proyectos activos, política nacional de juventud, política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, política de atención educativa para la población de ámbitos rurales, política nacional multisectorial de salud. Y en el nivel horizontal seguimos política sectorial de salud, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, lucha contra el terrorismo propiamente del año 2019 al 2023. Es una política, un plan que se ha implementado y eso está en la web también. Política nacional multisectorial de lucha contra el crimen organizado, en la misma línea. Política nacional del deporte. Política nacional penitenciaria del 2030. Política nacional contra la trata de personas, otro delito que puede tener bastante vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y diversas formas de explotación. Aquí tenemos todo el ámbito de los delitos contra la dignidad humana. Plan Nacional de Diversificación Productiva, Plan Estratégico Nacional Exportador, Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la ley penal, también nuestro decreto legislativo 1348, la responsabilidad penal de los adolescentes, Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, Plan Nacional de Agricultura Familiar, Seguridad Ciudadana, Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria, Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Fíjense todos los frentes, ¿no? Y el trabajo está aquí, pero lamentablemente estos frentes inconexos, no integrados, hacen pues y generan espacios que permita normalizar en algunos sectores del Perú, lamentablemente, esta actividad delictiva. Ahora,
Puntualmente, nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 8, ustedes pueden revisarlo también, nos indica lo siguiente. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales. La Constitución Política del Perú, nuestra Constitución Política del Perú, nuestra Carta Magna establece la obligación constitucional de combatir, y no solo ello, sino también reprimir el tráfico ilícito de drogas, lo cual supone la tipificación adecuada y por tanto tenemos así nuestra regulación legal de estas conductas que debe comprender todo el ciclo de la droga. Si ustedes revisan en su código penal, no solamente sanciona la exportación, la comercialización, sino todo el periodo, ¿no?, de desarrollo de esta. ¿Por qué? El efecto central es el siguiente. Lo que se quiere es, pues, eh, lo que se quiere efectivamente es evitar que se generen espacios punitivos, ¿no? Espacios, digamos, donde se generen vacíos y se generen márgenes de impunidad. Aquí estamos hablando con ello. Ahora, esto supone efectivamente comprender todo el ciclo de la droga, desde su producción hasta su comercialización. Entonces, estamos hablando de todas las fases, efectivamente. El Tribunal Constitucional, en el expediente 20-2005, que es un proceso de inconstitucionalidad de este máximo intérprete de la Constitución, indica pues en el artículo 8, interpretándolo así, proyecta desde la propia Constitución una política de interés nacional en la erradicación de este flagelo social conocido como tráfico ilícito de drogas. El mismo Tribunal Constitucional ya desde el año 2005 viene interpretando en esta línea, ¿no? Apoyando esta política en contra del tráfico ilícito de drogas. Y en cuanto a la tipificación, propiamente tenemos que se castiga el tráfico ilícito de drogas en la medida en que los actos sean capaces de crear un riesgo de daño efectivo, material en la salud de la sociedad. Tengamos en consideración algo importante. El delito de tráfico ilícito de drogas es un delito contra la salud pública. Y no solamente se regula la lesión efectiva al bien jurídico, sino incluso hay un adelanto de la barrera punitiva desde el momento de justamente un aspecto anterior. Estamos hablando de la puesta en peligro y no la lesión efectiva necesariamente de este bien jurídico. Es un delito también que permite y que castiga, sanciona cuando se crea un riesgo. Fíjense, el adelanto de la barrera punitiva. No requiero la lesión efectiva, incluso requiero la puesta en peligro de este bien jurídico. Crear un riesgo de daño efectivo, material en la salud de la sociedad, delito contra la salud pública. Y el delito está regulado en el artículo 296 del Código Penal. Ahora, este artículo 296 del Código Penal peruano tiene diversas modalidades punibles del tráfico de drogas. Si ustedes revisan este artículo, se van a dar cuenta de todo este íter. Fíjense, promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas, ¿no? Ahora, el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas empieza aquí. Es un delito común. Puede cometerlo cualquier persona, no hay una distinción por su categoría o por su condición de sujeto activo, lo puede hacer cualquiera. Y los verbos rectores o las conductas típicas son aquellos que promueven, favorecen, facilitan el consumo ilegal de drogas tóxicas, sean estupefacientes, sustancias psicotrópicas, nuevas sustancias psicoactivas, no quieren dejar ningún margen que permita generar la atipicidad del delito mediante los medios, actos de fabricación o tráfico. Serán reprimidos con una pena no menor de 8 ni mayor de 15 años y con
80 a 365 días multa e inhabilitación conforme el artículo 36. Hay un segundo párrafo. El que posea drogas tóxicas también se sanciona la posesión, sean estupefacientes, sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas para uso ilegal. Es decir, quien posea, no solamente favorezca, facilite, promueva, sino quien posee drogas tóxicas en estos rubros, este es el objeto material, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas, para usos ilegales, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años o con 120 a 180 días multa e inhabilitación. Hay un tercer párrafo, esto viene bien nutrido, es complejo por ello. El que introduce al país. Entonces, repito, las modalidades delictivas, las conductas típicas, ha tratado pues la técnica legislativa, este legislador, tratar de abarcar todos los escenarios posibles para efectos de no generar márgenes de impunidad. En este tercer párrafo pues tenemos al que introduce al país, produce, acopia, provee, comercialice o transporte materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, sean estupefacientes, sean sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas, en la maceración o en cualquiera de sus etapas del procesamiento, y o promueva, facilite, financie dichos actos. Fíjense, no solamente esta conducta de producir, sino también aquel que promueva, financie, facilite estos actos. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y con 60 a 120 días multa e inhabilitación. Hay un último bloque, ¿no? En esta presentación. El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar. Y aquí es que vienen muchísimas cuestionamientos al desarrollo del tipo penal, porque estamos hablando ya no de una conducta de resultado. Incluso estamos hablando de un adelantamiento de la barrera punitiva inmediatamente posterior a la ideación. ¿Qué es la conspiración? ¿No? El que toma parte de una conspiración. Entonces, también la conspiración está propiamente y expresamente regulada en nuestra normativa, en este delito, y está sancionado. Entonces, tenemos aquí o esta fase de ideación, simplemente que queda en nuestro ámbito interno. La conspiración es ya una reunión donde vamos a pactar que efectivamente vamos a cometer estos actos. No los hacemos todavía, pero ya los estamos, eh, digamos, nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, esta conspiración ya está sancionada. Con el delito de tráfico ilícito de drogas, efectivamente, el legislador ha tratado de prever todos los escenarios posibles para efecto, pues, que no se generen estos márgenes de impunidad. Claro. Entonces, tenemos el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años con 60 a 120 días multa e inhabilitación. Correcto. Avancemos en ello. El artículo 296 del Código Penal peruano también nos indica y se asume por los operadores jurídicos que este delito o que este artículo de la referencia es el tipo base del delito de tráfico ilícito de drogas. Es decir, si queremos hablar de una modalidad agravada con el artículo 297, por ejemplo, ¿no? Tenemos necesariamente que verificar la configuración del tipo base. ¿Cuál es el tipo base? El regulado en el artículo 296 que hemos desarrollado en la lámina anterior. Conforme el acuerdo plenario 3/2008 de la Corte Suprema, los invito a revisarlo también. Se reafirma que el tipo base es el del artículo 296 del Código Penal peruano. Ahora,
Este artículo 296 además nos tiene este siguiente desarrollo. Hay un primer párrafo, hay una conducta de peligro concreto. Vamos a ir desglosando lo que ya hemos delimitado en estas láminas anteriores. En este primer párrafo hablamos de una conducta de peligro concreto. Nos dice, el que promueve, conducta típica 1, favorece 2 o facilita 3 el consumo ilegal de drogas tóxicas, sean estupefacientes, sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas, mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con una pena de 8 a 15 y otras penas alternativas. Entonces, este primer párrafo lo podemos distinguir como una conducta de peligro concreto. Promueve, favorece, facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas y otras. Un segundo párrafo es un delito de peligro ya no concreto, estamos hablando de abstracto. ¿Por qué? El que posea drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o nuevas sustancias psicoactivas. La pena es de 6 a 12 años. No es una cuestión de peligro concreto, sino abstracto. Por tanto, la pena por esa razón es menor. Arriba 8 a 15, abajo de 6 a 12. Tercer párrafo y cuarto párrafo. La criminalización autónoma de formas específicas de participación y actos preparatorios. Ya les estaba adelantando. Posterior a la ideación es la conspiración. Y esta conspiración no siempre es sancionada, sino solamente cuando expresamente está regulado en el Código Penal. Entonces, en este ámbito tenemos el que introduce al país, produce, acopia, provee, comercializa. Y abajo, la parte de la criminalización autónoma de los actos preparatorios. El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Este desglose es absolutamente importante que ustedes pueden verificar en un mismo artículo tenemos todas estas categorías. Ahora, en estos delitos tipificados en el artículo 296 tenemos el tipo base, ya estamos conversando, que es el artículo que está en el 296. El tipo base es el específicamente desarrollado en la lámina anterior. Y este artículo tipifica propiamente 4 delitos diferentes que han sido comprendidos en un tipo penal, 296. Por tanto, en doctrina lo conocemos como un tipo penal de composición múltiple. Estamos hablando, fíjense, todo este desglose. Y cada uno de estos tiene una categoría propiamente. El primer párrafo, el segundo, el tercero y hasta el cuarto. Ahora, vamos avanzando con ello. En el artículo 296 del Código Penal tenemos aquí estas 4 secciones como lo hemos separado. Y en el primero, ¿no? Ya ahondando un poco más en este detalle, criminaliza la promoción, favorecimiento, facilitación del consumo ilegal de drogas mediante actos de fabricación o tráfico. En el párrafo 2, ya para ir cerrando ello, describe la posesión de drogas para su tráfico ilícito, posesión. Tercero, la conducta del suministro, producción, comercialización de materias primas o insumos destinados a la elaboración de drogas y actos afines de promoción, facilitación o financiamiento. Por último, la conspiración, que aquí también puede tener muchos problemas, muchas posiciones encontradas, por lo que aquí se sanciona pues un aspecto relativamente muy anterior, pero expresamente está así regulado en nuestra norma y efectivamente ya tiene un componente punitivo para esta conducta. Es decir, desde la conspiración puede ser sancionado. No se tiene que esperar el delito de peligro concreto, incluso tenemos delito de peligro abstracto, ¿no? Y este adelantamiento de las barreras punitivas para efectos de evitar dejar espacios o escenarios de impunidad. Ahora bien, en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, en este desglose tenemos que el sujeto activo debe ejecutar actos de fabricación o tráfico y con ellos promover,
favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas a potenciales usuarios. Es decir, aquí estamos hablando del delito de peligro concreto. Conductas que difunden o expanden el consumo ilegal. La norma criminaliza en este primer párrafo todo el ciclo de droga idóneo para facilitar el consumo de terceros. Se promueve, favorece, facilita, promueve el consumo cuando este no ha iniciado. ¿Qué estoy haciendo? Promover que sí lo haga, que sí se inicie. Favorece cuando se permite su expansión y se facilita cuando se proporciona la droga a quien ya está iniciando en el consumo. El consumo ilegal implica que los actos punibles siempre deben orientarse al consumo ajeno o de terceros. Entonces, fíjense, este desglose es muy importante, ¿no? El peligro concreto, luego tenemos el peligro abstracto. En este segundo bloque con el peligro abstracto, estamos aquí. Vamos a pasar a este segundo bloque. Antes de cerrar el primer párrafo, el tipo penal alternativo, tenemos que es un tipo subjetivo que permite el dolo, es un delito doloso, evidentemente, la acción del sujeto activo debe orientarse a un fin lucrativo. Esta es la finalidad. En este primer párrafo, además, tenemos un problema central. La calificación jurídica de determinados comportamientos que no se corresponden con la fabricación o el tráfico de drogas, pero igual promocionan, facilitan, favorecen el consumo ilegal a terceros. ¿Como cuáles? La donación de drogas. ¿Qué pasa aquí? Claro, porque no se corresponden con la fabricación, pero lo dono. ¿Con esto qué estoy haciendo? Promocionando, facilitando, favoreciendo. En este caso, facilitación de dinero para que un tercero adquiera drogas para su consumo. Facilitación de dinero también. En este último bloque, promociona, facilita, favorece. Pero no estoy fabricando, ¿no? En este primer contexto. ¿Y qué pasa con esta cuestión? Lo último, actos de inducción al consumo colectivo. Con esto promociono, facilito, favorezco. ¿Cuál es nuestra posición de la atipicidad o relevancia penal? Porque claro, aquí estamos en un escenario en el cual eh, efectivamente tenemos lo siguiente. Vamos a ingresar a este detalle. El que promueva, favorece o facilita, claro, hasta aquí podemos indicar, estamos muy bien, en este caso, no con la donación, etcétera. El consumo ilegal de drogas tóxicas y demás, mediante actos de fabricación. Dice, los medios típicos son fabricación o tráfico. Díganme, ¿dónde está la fabricación o tráfico en estos tres escenarios? Donación, facilitación de dinero para que un tercero adquiera drogas para su consumo, ¿no? O actos de inducción al consumo colectivo. ¿Y por qué coloco estos planteamientos? Porque efectivamente en el mundo del AMPA, para evitar la impunidad, se ubican en estas fórmulas o espacios, ¿no? De vacíos. Y eso iniciamos. La criminalidad está muchísimo más acelerada que la legalidad. Entonces están pensando en estas fórmulas, claramente. Y tenemos que ponernos también en estos escenarios. ¿Qué pasa aquí? ¿Es atípica la conducta? ¿No? O cuál es el combate que debemos hacer. Y efectivamente, ¿no? Estamos tratando de entender que estos aspectos, estas conductas, están también comprendidas en la regulación propiamente de nuestro código penal. Pero así funciona. Nuestro código se viene nutriendo efectivamente de estos casos. Mientras más conductas tengamos, se trata pues de llenar estos vacíos, de llenar estos espacios y que no se permitan esos escenarios de impunidad. Por tanto, esta conducta no es atípica. No puede serlo. Y ahora vamos con lo siguiente, vamos a ir complementando ello. Con este segundo párrafo, el artículo 296 del Código Penal peruano. ¿Cuál es el artículo 296? Para antes refrescar ello, aquí lo tenemos. El que posea, ¿no? Delito de peligro abstracto, posea drogas tóxicas.
Pero señor, no estoy traficando con la droga, solo la tengo yo. No estoy haciendo una lesión concreta a alguien. Por eso se llama delito de peligro abstracto. No necesitas. El código me dice tu posesión ilícita. El que posea drogas tóxicas, estupefacientes y otros para usos ilegales. Entonces, respecto a este segundo punto, vamos a desarrollarlo. No criminaliza actos de posesión de droga para el propio consumo. Claro, o una distinción importante. Yo puedo tener la posesión para consumo. Claro, no, eso no está sancionado. Nos dice la posesión o tampoco se criminaliza la posesión de drogas en aras diferentes a la del tráfico o comercio ilegal. Claro, porque ustedes saben que se pueden permitir y hay una lista así por el Ministerio de Salud de ciertas sustancias, ¿no? Que están permitidas que ciertos pacientes utilicen para tratar alguna enfermedad, dolencia y otros. Entonces, no se criminalizan esos actos. Estamos hablando, por tanto, que carecen de tipicidad y relevancia penal la posesión de drogas fiscalizadas con el fin diferente al comercio legal. Y asimismo, el artículo 299 del Código Penal resulta innecesario porque ya estamos comprendiendo esta conducta en el artículo 296. Pero en este afán, en esta línea de evitar dejar espacios, mejor el legislador dice, lo coloco aquí. Una técnica legislativa bastante inconexa, pero que finalmente tiene esta finalidad. Bien, esto es en relación al segundo párrafo con relación a la posesión. Claro, se sanciona la posesión punible. Y si ustedes revisan su artículo 299, ¿qué sanciona? La posesión no punible. Habla acerca de la posesión no punible. Es irrelevante porque ya estamos tocando acá que solamente se sanciona este tipo de posesión. ¿Correcto? Ahora, en ese segundo párrafo, además, tenemos pues que es un delito de peligro abstracto. Estamos quedando que no estamos atacando o no se está vulnerando el bien jurídico concretamente con alguien, sino que aquí estamos hablando en sentido general, genérico, por eso es un delito de peligro abstracto. Un típico ejemplo de delito de peligro abstracto es aquel, por ejemplo, en el caso de conducción en estado de ebriedad. Sí, pero señor, yo no atropellé a nadie. Yo solamente tomé unas copas y estoy manejando. Claro, es que este delito no necesita que tú eh, termines con un resultado. No se necesita que yo haya atropellado a alguien. No se necesita que yo haya generado daños materiales. No se necesita que yo haya generado lesiones graves o lesiones leves en alguien. Basta con que yo, en estado de ebriedad, prenda el motor para aventurarme a ir a quién sabe dónde, estoy cometiendo el delito. ¿Por qué? Delito de peligro abstracto. Lo que quiere es prevenir que ocurran estos accidentes de tránsito. Entonces, en este caso es igual. Claro, no estás produciendo, no está, pero el hecho de poseer esta sustancia ilícita en este contexto es sancionado. Y acá vemos una muestra clara del adelanto de la barrera punitiva. No queremos, no estamos esperando que se produzca y todo lo demás que estamos viendo en el primer párrafo. También sanciona esta posesión punible. La clase o cantidad de droga poseída no afecta la tipicidad del acto. En el plano subjetivo, la tenencia o posesión dolosa de la droga debe orientarse a un acto posterior del tráfico. También, una conducta dolosa. Se exige, por tanto, el dolo. El agente debe haberse propuesto el fin de destinar la droga poseída al comercio o tráfico ilegal. Claro, lo poseo porque efectivamente yo me encargo de trasladarlo, yo me encargo de entregarlo al comercio, traficarlo, entre otros. La tipicidad no requiere que aquel fin se concrete objetivamente. Delito de peligro abstracto. La finalidad debe existir al momento de la posesión de la droga. Ahora, en el tercer párrafo, porque son 4, hay una compleja estructura normativa y podemos tratarlo de este modo. Está destinado a la elaboración de la droga. Vamos a pasar nuevamente a este punto. Voy a retroceder un poco para que refresquemos esta última parte. Tercer párrafo. El que introduce al país
produce, acopia, provea, comercialice, transporte materias primas o sustancias químicas. El que introduce el país y todo lo demás. Ahora tenemos lo siguiente. Está destinado a la elaboración de drogas, su aplicación en la etapa de maceración, fíjense todas las fases, maceración, procesamiento de materias primas para la obtención de sustancias adictivas fiscalizadas. Es necesario en este punto delimitarlo en función del artículo 396b para evitar su colisión. ¿Qué dice el artículo 396b? El tráfico de insumos químicos de circulación oficial y controlada. Y acá hay diferencias también. Pero nuestro legislador muchas veces, si se van a chocar con este conflicto, ya se encuentra regulado en un párrafo del artículo 296, pero tiene la necesidad de remarcar en un artículo posterior. Tenemos entonces acá este conflicto, ¿no? 296b, tráfico de insumos químicos de circulación oficial y controlada, y por otro lado, el artículo 296 propiamente, que es el que estamos estudiando, objeto de acción del delito requiere otras sustancias distintas, pero también requeridas para la producción y elaboración de drogas. Ahora, en este tercer párrafo, siguiendo esta línea y este desarrollo, tipifica de forma autónoma y específica los actos con lugar anterior a la fabricación o tráfico de drogas. Repito, la finalidad es evitar que se generen espacios de impunidad, conductas conexas de inducción o colaboración para la realización de tales actividades mediante actos encaminados a su promoción, facilitación o financiamiento en esta misma línea. Punición específica de actos preparatorios y formas de participación. Acá no hay distinción. Claro, tú me puedes decir, pero no he realizado la conducta. Nuevamente la misma respuesta. Hay adelanto de la barrera punitiva. El legislador ha tenido a bien adelantar estos escenarios y punir estas conductas también, que por prevención, es un diseño de política criminal, se criminalizan de forma independiente. Ahora, hay algunas conductas alternativas que merecen la pena señalar, estudiar. Basta la ejecución de cualquiera de las mismas. Introducción al país, producción, acopio, provisión, comercialización, transporte, actos de promoción, actos de facilitación, actos de financiación, conspiración para delinquir. Fíjense, todos los escenarios. ¿De acuerdo? Ahora, avancemos con ello. El cuarto párrafo. El cuarto párrafo que de hecho podemos decir es uno de los más controvertidos para pasar luego al contexto de la regulación de esta conspiración. Conspiración para delinquir. Fíjense este cuarto párrafo y podemos distinguir dos elementos de entrada. El acuerdo para cometer el delito, que debe reunir algunas características esenciales, y el despliegue de actos demostrativos de la intención de cometer el delito. Claro, porque si no estaríamos hablando de una fase de ideación, y la ideación es una fase interna. Por ejemplo, yo quiero matar a alguien quiere matar a X. Eso está aquí. No lo he expresado. Entonces, por eso es no punible. Pero en el caso de la conspiración, es un escenario mayor. No solamente lo he pensado, aquí me reúno con gente. Conspiración para delinquir. Por eso es que tenemos que buscar ubicar ya este es en el ámbito probatorio. El acuerdo para cometer el delito, que debe reunir las características efectivamente de un acuerdo. Y el despliegue de actos demostrativos. Para esto vamos a empezar a hacer nuestro plan de acción, nuestra hoja de ruta. El despliegue de actos demostrativos de la intención de cometer el delito. Fíjense estos dos componentes importantes que deben materializarse para efectos de probar la conspiración. Si no, es atípica la conducta. No se puede probar ello. Ahora, el contexto de la regulación de la conspiración en los delitos del tráfico ilícito de drogas. De conformidad con la Convención de Viena, ¿no? Muy bien. En este caso,
En los comentarios de la Convención de Viena, y esto lo he revisado bastantes veces porque ha sido materia de algunos de mis trabajos de fin de máster que he utilizado para efectos de obtener el título y el grado de magíster, he utilizado ampliamente la revisión de esta Convención de Viena de 1988. En algunos comentarios hemos ubicado que en el artículo 3, párrafo 1, inciso C, apartado cuarto, señala lo siguiente. A la letra lo siguiente, estas diapositivas van a ser compartidas por medio de la organización de Udiápolis para ustedes. Trata de las diversas formas de participación en el tráfico ilícito, que van desde la confabulación hasta la facilitación. También, nuevamente, la misma política, no dejar escenarios de impunidad. Si bien se determinó que los ordenamientos jurídicos nacionales diferían tan considerablemente respecto de estas cuestiones que fue necesario someter la obligación de tipificar estos delitos a una cláusula de salvaguardia, así lo llaman, la práctica de la aplicación de la ley ha demostrado la utilidad particular de estos delitos para penetrar en las complejas redes de tráfico de drogas. Esto ayuda a enjuiciar a los cerebros de las organizaciones de traficantes de drogas que rara vez entran en contacto con los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas. Estamos hablando muchas veces que este delito se comete en el marco de la criminalidad organizada. Y por tanto, efectivamente, en esta estructura jerarquizada, muchas veces los jefes no están, ni siquiera conocen a estos denominados correos de droga. ¿Qué son los correos de droga? Conocidos de una manera común como burriers. Los burriers. Correos de droga es el término dogmático correcto que se utiliza aquí. Un correo de droga o burrier comete entonces delito de tráfico ilícito de drogas en este contexto. Claro, y acá importa mucho el conocimiento y voluntad, el dolo. Muchas veces estos correos de drogas, conscientes de que le han pagado una cierta cantidad de dinero para transportar o trasladar cierta cantidad de sustancia ilícita, ya sea interna o externamente, digamos que forman parte de esta estructura. Y acá vienen estos conflictos, efectivamente. Claro, ahora, una cuestión totalmente diferente y podríamos decir atípica es cuando, no sé si ustedes supieron este caso que fue bastante conocido de una pareja de esposos, ¿no? Homosexuales que se habían ido de luna de miel, si no me equivoco, a un país extranjero, no recuerdo cuál es específicamente, y que había sufrido en principio, y esto es lo que se había compartido en las redes sociales, discriminación, que uno de estos murió en la oficina de migraciones. ¿Por qué? Porque le habían encontrado droga en su maleta y se decía, ¿qué ha pasado con este joven? ¿No? ¿Por qué tiene drogas? Y él ha querido defenderse entre una y otra cosa. Es una versión que se había manejado a nivel de la prensa y se lo vendía así, ¿no? Que había sufrido discriminación. Pero más adelante, revisando a detalle el caso, se habían dado cuenta que presuntamente su esposo, la persona con la que había ido a pasar la luna de miel, había hecho las maletas y en esa maleta había colocado droga. Esta persona no sabía, efectivamente, no tenía conocimiento ni tenía posibilidad de desconfiar de su esposo y lo que hace es acudir juntos al aeropuerto. Cuando están en el aeropuerto, evidentemente en un escáner y en este control de seguridad, se verifica que uno de estos, la persona que no sabía que tenía la droga, la estaba poseyendo y transportando. Es por eso que lo detienen, lo llevan a una zona en la cual revisan sus pertenencias y demás y queda en calidad de detenido en este país, Aruba, si no me equivoco, no recuerdo cuál era el país específico que habían ido de luna de miel. Eh, y en ese contexto, pues, se muestran mensajes. ¿Por qué se desprende esto? Ya más adelante en la indagación, porque en mensajes de texto que se habían borrado de manera posterior, habían reclamos que le hacía este a su pareja, a su esposo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me diste esta maleta? ¿No? Estos mensajes se habían sido borrados, pero en una recuperación que hicieron
los peritos, se logró verificar que efectivamente esta persona no conocía, no sabía la existencia de la droga en su maleta y que aparentemente había sido colocada por su propio esposo. Entonces, en estos casos, evidentemente es atípica la conducta, porque no conozco, no sé, no tengo el conocimiento de que estoy transportando esto. Es un delito doloso. Entonces, seguimos aquí en esta línea de la Convención de Viena. Esto ayuda a enjuiciar a los cerebros de las organizaciones de traficantes de drogas que rara vez entran en contacto con los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas. El inciso C, por lo tanto, complementa el apartado quinto del inciso A y del inciso B, que también centran su atención en los esfuerzos por desbaratar las organizaciones de traficantes. Hay nuevamente adelantamiento de las barreras de punición. Dentro de la política criminal es necesario comprender como conductas delictivas a los actos preparatorios. Se ha tenido a bien, en este caso, por la regulación, por propio diseño de política criminal, por propia técnica legislativa, adelantar estas barreras de punición. Los países poco familiarizados con instituciones como conspiración pueden aprender de la experiencia de países cuyos sistemas jurídicos permiten dar respuesta penal anticipada. Nuestro país es uno de ellos. Adelanta estas barreras de punición. Incluso el delito por el cual está actualmente procesado el expresidente Pedro Castillo, conspiración para la rebelión, ¿no? Es un delito que no se sanciona efectivamente que haya rebelión, sino propiamente está tipificado así en nuestra normativa como conspiración a la rebelión. Entonces, nuestro país en ciertos delitos adelanta las barreras punitivas y de manera expresa sanciona el delito particularmente. Ahora, en este cuarto párrafo, además, tenemos una jurisprudencia en el expediente 2211, que es un proceso del Tribunal Constitucional de fecha 8 de julio del año 2015. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, pues, el fundamento jurídico 168. No se escapa a este tribunal que cuando se habla de conspiración, fíjense, acá hay jurisprudencia sobre conspiración, de lo que se trata es de un concierto de voluntades. Eso es la conspiración. Y de la resolución conjunta de cometer un delito concreto, siendo indispensable que no se llegue a dar comienzo a la ejecución del delito, pues en este caso estaríamos ante una tentativa. Avanzamos en este iter criminis. Así, todo delito de conspiración supone un adelantamiento de las barreras de punibilidad, hasta estadios previos a la lesión del bien jurídico. La conspiración resulta, pues, un delito de peligro, cuya criminalización en el Estado constitucional y democrático de derecho resulta justificada en función de la protección de bienes jurídicos de particular entidad. Expediente 22-2011 del Tribunal Constitucional de fecha 8 de julio del año 2015, fundamento jurídico 168, para que ustedes revisen con mayor amplitud la justificación de la conspiración. Por tanto, y en conclusión, la conspiración refiere un adelantamiento de las barreras de punición y además tiene un impacto que las actividades delictivas ocasionan a las sociedades sociales. Y esta sería su justificación. Asimismo, hay otra jurisprudencia aquí que la cito, el expediente 04750 del año 2007, también es un proceso de habeas corpus, fundamento jurídico 7 de fecha 9 de marzo del año 2008. Señala lo siguiente. Se trata de una actividad ilícita en la que sus miembros, haciendo gala de su poder corruptor, influencias y suficientes recursos económicos, impiden que sus organizaciones sean descubiertas y sus integrantes identificados. Es pues el poder económico de estas organizaciones lo que les permite corromper a las fuerzas del orden y a la administración de justicia, a los miembros del sistema policial y judicial y a la policía, y atentando contra las personas y los bienes públicos y privados. Este poder les permite también, a través de artilugios, alterar el orden legal a fin de evitar sanciones. Los miembros de estas organizaciones, especialmente quienes la dirigen y controlan, permanecen en la clandestinidad, pues ocultan sus verdaderas identidades y cooptan
a los órganos del poder político con el propósito de manipular las decisiones o de orientarlas hacia rumbos que favorecen su accionar delictivo. Por último, en esta línea que la conspiración constituye un acuerdo para cometer un delito, tenemos un supuesto de coautoría anticipada. El acuerdo se hace con dos o más personas. No es único, no es con un sujeto activo único. Por tanto, hay un supuesto de coautoría anticipada que se sanciona así, el adelanto de la barrera punitiva. ¿Qué más? La resolución de ejecutarlo. Es el acuerdo, la hoja de ruta que estamos teniendo. Que se reúnan las condiciones necesarias para ser autor del delito proyectado. Asimismo, el concierto que supone la resolución ejecutiva de todo lo proyectado. Ahora bien, en el caso de actos demostrativos de la intención conspiradora, tenemos que no es un delito de pura intención, por eso se sanciona. Debe existir un lapso de tiempo para las manifestaciones de los conspiradores. Es suficiente la existencia de un concierto para traficar con drogas ilegales, aunque se desconozcan otros datos intrascendentes a estos efectos. Para la conspiración, si bien no se exige la materialización del delito, porque estamos hablando de un adelantamiento de la barrera punitiva sobre el que se conspira, es necesario que los agentes tengan la intención de incurrir en él. Claro, en el iter criminis, es una fase anterior al inicio de la ejecución, de la fase ejecutiva del delito. Entonces, evidentemente vamos en esta ruta. Por eso es que se indica que es necesario que tenga la intención de incurrir en él. Para estimar la entidad de actos anteriores vinculados con la ejecución, debe partirse del resultado hacia atrás para verificar los actos de tentativa del ilícito ejecutar. Y efectivamente debe haber la intención de incurrir en él, de iniciar actos ejecutivos. No basta una sola, digamos, ideación. Quiero que el avión se caiga. Me junto con alguien, queremos que el avión se caiga, pero aquí queda. O sea, si no realizo, no voy en esta línea del iter criminis, entonces es atípica la conducta. Aquí se requiere, efectivamente, es necesario que los agentes tengan la intención de concurrir en él. Agentes, en plural, porque estamos hablando de más de una persona que conspira. Bien, ahora, por otro lado, el cuarto párrafo, artículo 296 del Código Penal, el uso de la prueba indiciaria para acreditar la conspiración al tráfico ilícito de drogas. En este recurso de nulidad 29-2017 del 28 de marzo del año 2017 establece lo siguiente en el fundamento jurídico 5.2.2. C, en principio nos dice, es un indicativo. Esto es para la conspiración. Ojo, ustedes si requieren jurisprudencia aquí la tienen. Que tanto dichas personas Luis Fernando y Ricardo Osvaldo tuvieron antecedentes de encausamiento por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. El primero, conforme a su propia declaración expresa a nivel policial, así como su versión expresada en sede de instrucción, indicó haber sido procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas tras haber sido intervenido en agosto del 2011 en Santa Cruz, Bolivia. Asimismo, conforme a la información proporcionada por la Dirección General de Migraciones y Naturalización, se tiene constantemente movimiento migratorio de dicho país, por lo que surge un indicio importante, nos dicen, a partir del cual se construye la imputación. Cuestionable también este extremo. Ahora bien, en cuanto a Marín Valdivia, conforme sostiene el señor representante del Ministerio Público, este también se haya vinculado al delito de tráfico ilícito de drogas, ello conforme a su declaración expresada en sede policial. Señaló que fue intervenido en abril de 2013 en la localidad de Palcazú, al haber sido contratado para cargar sacos con droga en una avioneta. Asimismo, registra una condena por dichos delitos conforme a su certificado de antecedentes penales. Fíjense con ello. ¿Qué más? Este es el uso de prueba indiciaria. Igual, avanza esto. En este recurso de nulidad 29-2017, un poco más reciente, sobre dicha base es que el Tribunal Superior, de modo lógico, estructuró fundamentos de condena en base a la concurrencia de indicios y muchas veces los delitos necesariamente requieren la construcción de prueba indiciaria. Entre ellos, el de sospecha, de mala justificación y complementarios. En cuanto Luis Fernando
eh, la sospecha se funda conforme a lo expresado en el párrafo precedente a partir de la vinculación que éste reconoció con esta actividad. Es una primera construcción indiciaria, según esta sentencia. Asimismo, falta de justificación, el otro indicio de mala justificación, de, del hallazgo de $140,000 encontrados en su camioneta. No justificó, según esta imputación, dado que durante el proceso negó y reconoció la propiedad de dicho dinero, empleando una justificación poco coherente como es la implementación de un local del partido político Juste, y en juicio oral para la constitución de una fábrica de papel higiénico, y dado que el dinero no alcanzaba para adquirir el inmueble en el que se construía la fábrica, es que decidió retomar con su dinero, así como la falta de justificación en la procedencia. Añade, pues, como indicios complementarios, se tiene el hallazgo de un arma de fuego con 14 cartuchos, con reserva en el vehículo de Chitya Rosales, así como 4 walkie-talkies y 4 celulares, por lo que resulta válida la inferencia que determina el afán criminal de esta persona en proseguir con sus actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Bien, entonces, vamos a pasar a este siguiente punto, donde vamos a ir ya cerrando y matizando esta idea. Entonces, en este último punto tenemos pues la detección y el decomiso de los capitales que activan el tráfico ilícito de drogas. Tenemos estos instrumentos, estos mecanismos, herramientas que se utilizan actualmente en nuestro país, ¿no? Sobre todo estos dos primeros, incautación y decomiso. Una figura, una medida cautelar, como la incautación, y por otro lado una medida definitiva como el decomiso. Tenemos además algunas otras figuras, ya que nuestra normativa regula a través del decreto legislativo 1373, como es la extinción de dominio. Entonces tenemos aquí muchos matices que conversar. Aquí tenemos pues definiciones, ¿no? Respecto al decomiso, en el caso que es una medida definitiva, ¿no? Que nos permite pues aquí sí brindarle una resolución al bien incautado, la otorga un juez, es una consecuencia accesoria, así tipificada en nuestro Código Penal. Asimismo, tiene un tratamiento independiente, es considerada una consecuencia jurídica del delito y no se vincula a la culpabilidad del agente, sino a la tipicidad y antijuridicidad del hecho. En este contexto, tenemos a la DIRANDRO, esta dirección, como un órgano policial especializado con función de controlar e investigar el microtráfico. La DIRANDRO, en esta línea, interviene en el subsistema de producción de, por ejemplo, la hoja de coca, como el Valle de los Ríos de Purímac en Neymantaro, Braem, en Guayaga y en el Trapecio Amazónico. Tenemos aquí esta intervención por parte de esta institución. Tenemos asimismo una limitada atención del fenómeno que genera el alto índice de impunidad. Efectivamente, nuevamente en esta línea, ¿no? Tenemos mucho más casos en los cuales no se atienden en estos sectores de nuestro país. La causa parcial, tenemos las unidades policiales básicas de regiones que operan contra la microcomercialización, que debe trasladar la droga decomisada a Lima para las pruebas de criminalística y puedan obtener el examen preliminar y el informe pericial forense. Conforme la resolución ministerial 0702-2016, en Lima y Callao. No todas las intervenciones cuentan con los elementos de prueba por falta de presupuesto de los tratados. La droga decomisada podría terminar almacenada en las de PINCRIS sin los exámenes de criminalística por un tiempo indefinido. Posibilita, por tanto, el archivo del caso. Fíjense los problemas ya que tenemos en la práctica propiamente en este tipo de delitos. Aquí tienen un marco, un cuadro, donde se establece el decomiso de drogas destinadas a la microcomercialización en regiones. Tenemos hasta el año 2023. Fíjense estas cifras. Lo voy a dejar aquí para que ustedes lo revisen. La fuente es de la Dirección General contra el Crimen Organizado. Es un informe emitido por la Policía Nacional del Perú en el año 2023, ¿no? Y como principales casos, ya para ir cerrando, porque he tratado de comprender todos los puntos en esta clase, tenemos estos dos, ¿no? El caso Vaticano también es uno de los casos que estuvo vinculado con
el condenado Vladimiro Montesinos. Tenemos asimismo, hay otros casos como el caso Carbonero, muy común, muy conocido, que es una organización criminal dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína, la cual era adquirida en Colombia y en el Braem. La droga era trasladada a Europa y la droga era acondicionada en bloques de carbón natural, por eso se llamaba el caso Carbonero. Algunos mecanismos de prevención frente al tráfico ilícito de drogas. Tenemos esta política nacional contra las drogas del 2000 al 2030, que ya les he indicado en un momento inicial, para que lo revisen ustedes más ampliamente. En este documento podemos ubicar que hay la identificación de un problema público. ¿Cuál es este? Los daños ocasionados a zonas estratégicas y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad del país por los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo de drogas. Estamos hablando de fenómenos criminales que afectan, azotan totalmente los rincones de nuestro país. Por tanto, es considerado este un problema público que está identificado y que ha sido reconocido así también en este documento de Política Nacional contra las Drogas al año 2030. Fíjense los daños asociados, daños está de más mencionar, hay daños a la seguridad, daños a la economía, daños a la propia salud, es un delito contra la salud pública, daños al ambiente, daños a la propia gobernabilidad. Y estas actividades no solamente están enmarcadas en una de estas, aquí está la misma institución de vida, ¿no? Sino que tenemos actividades como los cultivos ilícitos, la producción ilícita de drogas cocaínicas, el comercio mayorista ilícito interno de drogas cocaínicas, exportación ilícita de drogas y el consumo de drogas. Esto en macro afectan, aquí están los daños propiamente a estos bienes jurídicos. En el caso de seguridad, amenazas de muerte y violencia física en las comunidades nativas por invasión de tierras. En el caso segundo, violencia por redes criminales por control territorial, homicidios vinculados al tráfico ilícito de drogas, violencia interpersonal asociada al consumo de drogas, los daños a la economía, la dependencia económica por la alta rentabilidad de los cultivos ilícitos, el involucramiento de la mano de obra en la producción y el comercio ilícito de drogas, lo que pasamos actualmente en el Braem, la vulneración al sistema económico y financiero por el delito de lavado de activos, la afectación al desarrollo social económico del individuo y su familia. Y así podemos hablar de daños a la salud con la degradación y contaminación de los suelos, de los recursos hídricos, de la deforestación y otros, ¿no? Y los conflictos de gobernabilidad como los sociales en la localidad y regionales, financiamiento de acciones de sendero luminoso en zonas de producción y otros. Ese es un documento elaborado por DeVida, esta institución, como la tienen abajo. Ahora, en estos aspectos tenemos aquí pues estos problemas, como ya les he indicado, todos estos que lo pueden revisar. La visión del Perú al año 2050 es el siguiente. Con esto cerramos. El Estado tiene capacidad de luchar contra el crimen organizado, como la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la evasión tributaria, otros delitos, en todas sus formas. Situación futura deseada se indica en esta Política Nacional contra las Drogas, que es una visión al año 2050 aprobada por el Acuerdo Nacional, nos dice esta cuestión utópica, seguramente. Al año 2030, el Estado peruano logrará controlar los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito de drogas y el consumo de drogas que afectan a zonas estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ello se reflejará en la reducción del valor relativo anual de la producción y comercio ilícito de hoja de coca. Y aquí tienen estos balances. Es una cuestión que efectivamente forma parte de la cartera de la política pública nacional. No obstante, los trabajos no parecen ser totalmente materializados en la realidad. Como ven, tenemos diversas trabas desde la investigación y así sucesivamente. Por tanto, el combate efectivo o la lucha efectiva contra estos delitos requieren además de este apoyo institucional. Bien, muchísimas gracias. Vamos